Bienvenidos a El Mundo. Yo soy Yalda y esta semana estoy en Londres. Y yo soy Richard Engel. Veo que ya armaste el árbol navideño. Sí, este año lo armé un poco antes, porque iré a pasar la Navidad a Australia con mi familia. Me encanta. Yo estoy en Kiev ahora y pronto regresaré a Lisboa, donde ya está mi familia. Hace varios días que estoy aquí y aún no he podido irme porque la situación se ha tornado muy dramática. Esta semana hablaremos primero de todo lo que yo veo que está pasando aquí en Kiev. Además de eso, yo hablaré sobre algo que ocurrió esta semana y que llamó mucho mi atención. Me refiero al asesinato de un rabino moldavo israelí que sucedió en los Emiratos Árabes Unidos. La gente que sabe del tema me ha dicho que se trató de un ataque iraní. Así que hoy voy a contar algunos detalles sobre este suceso. Qué interesante. Luego hablaremos de un posible alto al fuego en Líbano y analizaremos si es un indicio del final definitivo de las hostilidades en Medio Oriente o si estamos ante un tipo diferente de conflicto bélico. Claro que también responderemos preguntas de los oyentes. Nos encanta que envíen sus preguntas, así que sigan haciéndolo. Y también les daremos nuestras predicciones. Por favor, síganos desde donde sea que nos escuchen y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Pueden dejarnos sus comentarios y escribirnos por correo electrónico a la dirección de world@sky.uk. Comenzamos, Richard. Estás en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Y debo decir que es uno de mis lugares favoritos del planeta. Cuéntame qué está pasando allí. Kiev es un lugar increíble, tú lo conoces bien, y estoy alojado en el centro de la ciudad. Recuerdo que la última vez que estuvimos aquí juntos, fuimos a una cafetería de la zona. La ciudad de Kiev tiene un gran potencial. Es realmente genial y es muy moderna. Honestamente, creo que si se le pudiera poner un fin a la guerra y se abrieran los aeropuertos, la economía de Kiev prosperaría, porque se volvería un destino soñado. Pero ahora reina la preocupación. Según un nuevo estudio que publicó recientemente el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ritmo de avance de las tropas rusas es el más rápido desde los comienzos de la guerra. En este momento avanzan por Kursk, que es una ciudad rusa pequeña tomada por Ucrania. De hecho, Rusia ya perdió un 40% del territorio allí. Por otro lado, los rusos lanzaron un misil hipersónico nuevo, y eso llamó la atención de la OTAN. Si bien la población no está preocupada, porque sabe que Rusia no tiene muchos de estos misiles, lo percibe como un indicio de una posible escalada del conflicto. Y la verdad es que no tienen suficientes hombres. Claro que las mujeres también pelean en esta guerra, pero en el frente predominan los hombres y cada vez quedan menos. Y eso representa un problema muy grave. La verdad es que Ucrania no puede sostener un enfrentamiento de este calibre contra Rusia a largo plazo. Y en este contexto, la población está muy nerviosa porque entiende que la dinámica ha cambiado. La gente sabe que Putin no planea detenerse y que los ucranianos están intentando avanzar antes de que asuma Trump como presidente de los Estados Unidos. Y por otro lado, está latente la expectativa de que Trump intente imponer un alto al fuego y forzar el fin de las hostilidades. Los ucranianos temen que si la situación no cambia, el día que eso pase, ellos quedarán en una posición de absoluta desventaja. Ya pasaron casi 3 años del inicio de este conflicto. Y yo recuerdo que durante los primeros días se convocaba a la gente a involucrarse y se pedía que todos los hombres se unieran al frente. De hecho, veíamos a muchas abuelas en el frente haciendo cócteles Molotov. Y lo que llama la atención a medida que nos acercamos al tercer aniversario del inicio de este conflicto, es que observamos que Ucrania sigue teniendo los mismos problemas a pesar de haber recibido apoyo de Occidente. Los problemas de Ucrania no se resolvieron. Y me refiero a la falta de hombres, a la falta de armas y por supuesto a la falta de dinero. Pero siempre me ha impresionado la resiliencia del pueblo ucraniano. Durante los últimos años hemos hablado mucho respecto a eso, ¿verdad? Pienso en la ciudad de Kiev y me la imagino igual a como era antes de que comenzara la guerra. En mi mente todo se ve igual. Los cafés y los restaurantes están llenos de gente, porque creo que a pesar de que haya toques de queda y de que el país esté en guerra, la gente se resigna a renunciar a la vida que conoce y disfruta. Eso es cierto. Los restaurantes están llenos y la gente sale. La ciudad aún conserva cierto aire de vitalidad, y tienes razón al decir que los ucranianos siempre han sido resilientes.
Pero también es verdad que la gente está muy agotada. Un día salí con la patrulla de reclutamiento. Yo iba caminando con un agente de la policía y un soldado por una zona comercial, mientras ellos detenían a la gente. Era una zona de muchos comercios. Ellos se ubicaron en una esquina, pero no a la vista de todos. Entonces, cuando la gente doblaba en la esquina, ellos se acercaban a interrogarla y la notificaban de que debía presentarse al servicio militar de inmediato. Y así vimos huir a mucha gente. Algunas personas nos veían al doblar en la esquina, notaban que ellos eran agentes e inmediatamente daban media vuelta y comenzaban a caminar en sentido contrario. La gente está agotada. Nadie quiere unirse al frente de batalla, y mucho menos ahora que se sospecha que algún tipo de final se acerca. Y no me extraña, porque si yo supiera que la guerra es una trituradora de carne, que mis tropas están perdiendo y que en un par de meses se va a imponer un alto al fuego, yo tampoco querría ir al frente de batalla. Preferiría quedarme en mi casa, esperar un poco y ver qué pasa en estos próximos meses. En otra ocasión salí con una brigada llamada las Brujas de Bucha. Es una unidad compuesta únicamente por mujeres, y Bucha es el nombre de una ciudad de Ucrania en la que los rusos cometieron crímenes de guerra sobre los que hay una gran cantidad de prueba documental. Incluso pude hablar con víctimas de violación. Los soldados rusos violaron a muchas mujeres durante la ocupación del pequeño pueblo de Bucha. Las brujas de Bucha son las madres, las abuelas y las esposas de los hombres que están en el frente de batalla, que después de sufrir el asedio de su pueblo, decidieron levantarse en armas. Ellas intentan derribar drones por la noche y mientras tanto se preparan para defender la ciudad, porque ven cómo las derrotas se acumulan a diario. Y todas esas derrotas, más el armamento nuevo de Rusia y la pronta asunción de Trump, hacen que tengan cada vez menos esperanzas. La semana pasada, Richard y yo estuvimos juntos en una conferencia en Londres. Y allí hablamos con Dmytro Kuleba, el exministro de Exteriores de Ucrania, que renunció en septiembre. Como ministro de Exteriores, Dmytro ha sido la voz del pueblo ucraniano en el ámbito internacional desde el comienzo de la guerra. Y en ese encuentro dijo algunas cosas que me resultaron muy impactantes. Por ejemplo, que Occidente quiere que Ucrania gane, pero no que Rusia pierda. Y eso me dejó atónita. De hecho, lo que dijo Dmytro me hizo analizar la situación con más claridad. Porque Ucrania se presentó como un recurso perfecto para los Estados Unidos, o mejor dicho, para Occidente. La verdad es que dejando de lado la cantidad de muertos y la destrucción del Estado, Ucrania fue el recurso perfecto para que Occidente tuviera la oportunidad de controlar a Rusia. Aún así, la falta de credibilidad en el apoyo de Occidente a Ucrania es evidente. Y a esto se refería el exministro de Exteriores de Ucrania. Dijo que Ucrania le agradecía a Occidente por todo el armamento que había recibido. Sin embargo, destacó que Occidente causó demoras de forma intencional y que no envió a Rusia un mensaje claro y conciso de apoyo a Ucrania, ni en el plano discursivo ni en el ámbito de las acciones concretas. Porque de otra manera la situación actual sería distinta. También dijo que si bien el pueblo ucraniano quiere ganar, la verdad es que prefiere que la guerra termine. Por eso me gustaría saber qué percibes tú al estar allí, qué dicen los ciudadanos en estos momentos, y si creen que el fin de la guerra está cerca. Quisiera entender si es verdad que quieren el fin de la guerra, y qué esperan de la negociación. Pues, es cierto que quieren que la guerra se termine, pero también desean ganarla. El problema es que no tienen claro qué implica cada uno de esos finales, porque como es un tema de conversación muy delicado, nadie se los ha explicado. En los medios de comunicación públicos no se habla de las implicancias del fin de la guerra. Aunque yo noto que la gente comienza a hablar del tema en privado, según el discurso predominante, ganarán la guerra y continuarán recibiendo el apoyo de los Estados Unidos. Y también se dice que si Estados Unidos no los ayuda, Europa lo hará y recuperarán todo el territorio, incluida Crimea. Pero la realidad es innegable y demuestra que eso no va a suceder, ya que las tropas ucranianas no han podido recuperar el territorio perdido en el este. Incluso el presidente Zelensky admitió que no podrán recuperar Crimea con las fuerzas militares. Y por eso es necesario redefinir qué implicaría esa victoria. Considerando que los ucranianos han resistido a los ataques de Rusia y que Putin no logró tomar el país, creo que si a eso le sumáramos la detención del conflicto, sería una victoria para Ucrania. Sin embargo, la población también quiere que se den garantías de seguridad y que Ucrania reciba un flujo constante de armamento, de modo que esto no vuelva a suceder.
La gente espera que Ucrania acceda a la OTAN y que tenga más armas y mayor capacidad para defenderse, para que la guerra no haya sido en vano. Primero, perdieron Crimea, y ahora se dice que podrían llegar a perder el territorio de Donbass. Donbass es el epicentro de la producción de carbón del país. También perdieron la ciudad portuaria de Mariupol. Por eso tiene sentido que se pregunten de qué sirvió perder tanto y que demanden garantías de seguridad para que esto no vuelva a pasar. Aunque no sé si las van a conseguir, la gente quiere terminar la guerra con dignidad, con seguridad y con cierto grado de certeza de que esto no vaya a pasar de nuevo en 2 o 5 años, o cuando sea que Vladimir Putin decida que está listo para invadir más territorio. Por otro lado, nosotros hemos hablado con diplomáticos y con especialistas en seguridad y en defensa de los Estados Unidos, del Reino Unido y de toda Europa. Y a partir de esas conversaciones, nos ha quedado la sensación de que podría haber un alto al fuego, o una especie de armisticio acompañado de una negociación. Pero también de que en ese caso, Putin podría arrinconar a Trump, llegar a un acuerdo y continuar con la guerra de todos modos. He tenido la oportunidad de hablar con diplomáticos y especialistas en seguridad británicos, quienes me dijeron que en caso de que se disponga un alto al fuego, dentro de 3 años podríamos estar nuevamente en guerra. Y los ucranianos aseguran que Rusia volvería a atacar, ya sea en 3 años o en 3 días. Por eso, para retomar las palabras del exministro de Exteriores de Ucrania, él sostiene que debe disponerse algún tipo de armisticio. Pero también dice que tras decretarse el alto al fuego, Ucrania y Occidente deben pasar los siguientes 10 años recuperando el territorio tomado por los rusos, o al menos planificando cómo hacerlo. De esta manera, queda claro cuán complicada es la situación, porque además Putin amenaza con hacer uso de armas nucleares. De hecho, hace referencia a eso continuamente, lo cual aterroriza a Occidente. En este último tiempo, Putin ha estado muy nervioso, porque a poco de abandonar el cargo, el presidente Joe Biden autorizó a los ucranianos a usar misiles de largo alcance. Y la respuesta de los rusos a cualquier cosa que no les guste, que hagan los Estados Unidos o cualquier otro país del mundo, es siempre la misma. Sacan el as que tienen bajo la manga, que es que poseen armamento nuclear, y amenazan con cambiar la doctrina para poder utilizarlo. Lógicamente, eso genera mucha preocupación en Occidente. Quiero que abordemos la pregunta que nos envió uno de nuestros oyentes, que se llama Darrell, porque justamente nos preguntó qué tan en serio deberíamos tomar la amenaza de una guerra nuclear. Y en mi opinión, cada vez que Putin amenaza con llevar a cabo un ataque nuclear, en realidad lo hace como modo de responder a una afrenta, y no constituye una amenaza real. También debemos reconocer que ya lo hemos visto hacer eso. Así que no creo que debamos preocuparnos por una guerra nuclear en este momento, aunque sería muy peligroso. La verdad es que casi no sobrevivimos al siglo XX, así que podría pasar cualquier cosa. Yo creo que hay una sensación de que el final de la guerra está cerca, pero no hay que perder de vista que aquí está en juego la soberanía de Ucrania. Entonces la discusión se torna compleja, porque se trata de cuánto territorio está dispuesto a ceder Ucrania a cambio de la paz. Pero además, es justo que si los ucranianos acceden a esto a cambio de la paz, también exijan garantías de que no van a tener que volver a entregar parte de su territorio nunca más. Y todo este contexto deriva en un planteo mucho más profundo que le llevó casi 3 años entender al mundo entero, no solo a Europa y a los Estados Unidos. Y es que aunque el amor de los Estados Unidos, la OTAN y la comunidad europea por Ucrania sea enorme, el miedo que le tienen los estados a Rusia quizás sea mucho mayor. Es Y esa es verdad. la cruda verdad que poco a poco están comenzando a asumir. Y honestamente, no es una verdad agradable. Y eso Exacto. genera mucho miedo aquí. Creo que ese es un punto muy importante. Occidente realmente quiere que Ucrania gane, pero al mismo tiempo no quiere que Rusia pierda, porque le tiene miedo al armamento nuclear y a todo lo que los rusos puedan hacer. También hablamos hace un rato sobre la falta de hombres en Ucrania, porque parece que Rusia hizo de su máquina de guerra una picadora de carne. Y además tú predijiste que teníamos que estar atentos a Corea del Norte y aparecieron miles de tropas. Todas de Corea Esa del sí que fue Norte. una buena predicción. Fue muy buena. Y la Vimos historia miles se de complica. tropas.
Aparecen cada vez más giros en la trama con la llegada de los norcoreanos. Cuéntame lo Llegaron que 11.000 sepas. norcoreanos. La historia de cómo se involucraron en la guerra es fascinante. Primero que nada, hay que entender que los soldados norcoreanos vienen de un país con muchas restricciones. Yo fui a Corea del Norte y doy fe de que viven alejados del mundo. Además, las demostraciones de patriotismo abundan por todos lados. Viven en instalaciones del Estado, jamás se sacan el uniforme y llevan una vida increíblemente fría y controlada. A veces Corea del Norte envía grupos de trabajo o soldados a otros países, aunque principalmente a Rusia, para luego cobrarse el favor, pero no suele enviar tantos como en este caso. Sin embargo, aquí hay 11.000 soldados de las tropas de Corea del Norte. Quizás estés al tanto de esto, pero una de las historias más curiosas es que al llegar aquí, estos jóvenes norcoreanos se expusieron por primera vez a la Internet irrestricta. Y según los datos recopilados, todos estos jóvenes buscan el mismo contenido en los sitios web. Por eso las redes de Internet de la zona se congestionaron tanto. Buscan pornografía, es decir, que se llenó de nuevos consumidores de pornografía que nunca antes habían visto algo así. Aunque también dedican tiempo al entrenamiento militar y al parecer los enviarán a combatir pronto. Según la información recabada por los ucranianos, los norcoreanos se unirán al combate hacia finales del mes, es decir, en las próximas semanas. Y eso causa mucha preocupación aquí, porque significa que los rusos utilizarán otro ejército como carne de cañón en un momento en que los ucranianos están en desventaja. Claro que nos parece muy gracioso que estos soldados estén descubriendo la pornografía, pero no hay que olvidarse del peligro que representan. Son 11.000 soldados y saben usar morteros y drones y disparar cualquier cosa. En este mismo sentido, el exministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo algo muy interesante cuando le preguntaron acerca de los soldados norcoreanos que habían llegado a Ucrania. Según Dmytro, los rusos tienen un aliado que está dispuesto a enviarle a sus propios hombres, para que luchen por ellos en su guerra. En cambio, los aliados de los ucranianos ni siquiera se deciden a enviarles el armamento que necesitan, así que no pueden esperar tropas para el combate. Y tendemos a olvidar cuán interconectados están todos estos factores. Me refiero al eje emergente del que ya hemos hablado en otra ocasión, al que Occidente suele referirse como el eje de la resistencia o el eje del mal, pero que para Rusia, China e Irán no es más que una alianza que opera de la misma manera que cualquier alianza entre países occidentales. Y así funciona la dinámica de alianzas. Los norcoreanos no son más que los últimos miembros de la banda en unirse a esta guerra del lado de Putin. Primero se unieron los chechenos, y Putin los puso a operar como una fuerza de combate especial. Utilizó a las fuerzas de Kadyrov para luchar en su bando. También utilizó al grupo Wagner, hasta que la organización decidió que no estaba de acuerdo con la manera en que se estaba desarrollando la guerra. Entonces hubo una marcha hacia Moscú, seguida por el asesinato de Yevgeny Prigozhin, quien era el líder del grupo Wagner. Entonces sabemos que primero usó a los chechenos, luego al grupo Wagner y ahora a los norcoreanos. También ha usado armamento de Irán y artillería de Corea del Norte. Además, hace poco apareció un nuevo aliado y empezó a llamar la atención. Debo reconocer que me sorprendió mucho este nuevo aliado. Estoy hablando de los hutíes. Me sorprendió. No podía creer que Putin hubiera traído a los hutíes de Yemen para que se unieran a esta alianza que ya tenía miembros muy diversos. En el caso de los hutíes, lo que hizo Rusia fue reclutarlos y prometerles salarios muy altos, la ciudadanía rusa y acuerdos lucrativos. Pero una vez que llegaron, no recibieron ningún tipo de entrenamiento y les notificaron de que en verdad iban a ir a la guerra. Es cierto que muchos de ellos ya tienen formación militar porque integran alguna milicia en Yemen, que es su país de origen. Pero en este caso, los trajeron para formar parte de la maquinaria de guerra de Rusia e Irán. Porque fue Putin quien le pidió a los iraníes, que son aliados de Rusia, que envíen a los hutíes. Fueron los iraníes los que trajeron a los hutíes. Irán le brinda apoyo a Rusia y más precisamente a Putin, no solo en un plano político o discursivo, sino a través del suministro de armamento. Y ahora, los hutíes también se unieron al conflicto armado. ¿Te imaginas cómo será vivir en esas bases? Me pregunto cómo harán para tolerar el frío de Ucrania. Se acostumbran al frío con facilidad. De hecho, la gente los compara con los muyahidines afganos. Y los muyahidines afganos toleraban muy bien el frío. Es verdad. Los talibanes también se adaptaban al frío. Todos ellos se caracterizan por su fuerza y creo que tienen mucho en común. Es cierto. Son las poblaciones más resistentes de Asia Central.
¿No crees? Es verdad, yo puedo dar fe de que son muy resistentes. De todos modos, creo que todo este asunto con los hutíes deja en evidencia que la naturaleza de esta guerra está mutando. La semana pasada me enteré de algo que me llamó mucho la atención. Me refiero al asesinato de un rabino moldavo israelí que sucedió en los Emiratos Árabes Unidos. Su nombre era Zvi Kogan, y además de ser rabino, tenía una tienda en Dubái. Él era el líder de una congregación ortodoxa en Abu Dhabi. Y de repente desapareció. Su esposa llamó a las autoridades, pero nadie hizo nada al respecto. Y 24 horas después nos enteramos de que lo habían matado, las mismas personas que lo habían secuestrado. Así que he pasado los últimos días hablando con algunos contactos, tanto de Israel como de los Emiratos Árabes Unidos. Y tras hablar con mis contactos israelíes, me quedé con la sensación de que le echaban la culpa a Irán. Ellos sostienen que Irán tiene un modo de obrar muy particular y que no ha cambiado en los últimos 30 años. Y este consiste en asesinar a cualquier persona judía israelí de perfil alto dentro de la región. Entonces creen que su asesinato fue premeditado, y no que alguien vio a un rabino caminando por las calles de los Emiratos Árabes Unidos y como los medios habían alimentado su ira, decidió atacarlo. Creen que fue planificado. Exactamente. Ellos creen que este asesinato fue obra de los iraníes y que no fue un ataque al azar, porque así es como suelen operar. Seleccionan a sus objetivos con el propósito de enviar un mensaje amenazante al pueblo israelí. Respecto a este caso, hablé con algunos contactos en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos. Y en primer lugar, debo decir que los emiratíes se mostraron avergonzados y humillados, porque les gusta hacer alarde de que son una nación emergente y uno de los lugares más seguros del planeta. Y con este crimen, lo que sucedió fue que quedó expuesto ante el mundo un hecho por demás turbio y sombrío, que es que Irán utiliza a las ciudades como Dubái para cometer este tipo de asesinatos. La consecuencia no solo del asesinato en sí, sino del mensaje que recibió el mundo entero, fue una reacción de profundo enojo por parte de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. Porque tras haber firmado los acuerdos de Abraham y haber hecho un trato con los israelíes, es inconcebible que un rabino sea secuestrado y asesinado en territorio árabe. Por eso creo que este tipo de sucesos comenzarán a salir a la luz con mayor frecuencia, a medida que estas alianzas se vayan fortaleciendo. Mientras tanto, los iraníes avanzan y fortalecen sus lazos con los rusos, y por eso los vemos más activos en el campo de batalla en Ucrania. Y como consecuencia de esta alianza, vemos también que los rusos se involucran más en el conflicto en Medio Oriente para apoyar a Irán. Por eso serán cada vez más los asesinatos de este tipo que se hagan públicos. Por lo visto ya está establecida esta dinámica. ¿Y qué significa esto para los Emiratos Árabes Unidos? ¿Tendrán que reforzar la seguridad y la vigilancia en los centros comunitarios judíos? Quizás crean que no es más que un incidente y que pueden controlarlo. O quizás a partir de este hecho, esperen que ocurran más ataques de parte de Irán. ¿Qué pasa con los judíos que se mudan a los Emiratos Árabes Unidos o que ya viven allí como el rabino asesinado? ¿Acaso están en peligro? ¿Qué tan preocupados están? ¿Piensan que fue un hecho aislado que pueden contener? ¿O creen que es mejor hacer algo? Creo que están realmente alarmados, porque en tan solo 24 horas vimos que capturaron a los responsables del crimen. Y nadie se imagina lo que podría llegar a pasarles dentro de una prisión emiratí. Por eso creo que la intención fue enviar un mensaje claro de que no iban a tolerar nada semejante. Un funcionario emiratí con el que hablé me dijo que las autoridades eran responsables de garantizar la seguridad de todos los civiles, ya sean ciudadanos o residentes del país. Y que por eso no iban a tolerar algo así, aunque también me parece que esto alertó a los israelíes. Porque ahora les están diciendo a los árabes que es necesario que los servicios de inteligencia y de seguridad de ambos países trabajen en conjunto. Eso me dijeron mis contactos israelíes. Saben que esto va a continuar. Tienen claro que para ellos los culpables son los iraníes, y consideran que ellos son los enemigos que tienen en común con los Emiratos Árabes Unidos. Y por eso proponen trabajar en conjunto. Por otro lado, creo que los emiratíes quieren enviarle a Irán un mensaje claro. Y es que no pueden utilizar su territorio como el lugar para llevar a cabo esas actividades criminales. Vamos a hacer una pausa pequeña porque está ocurriendo algo aquí en Kiev y quiero averiguar qué es.
Bienvenidos de nuevo. Hay ruidos del otro lado de la ventana, aunque no creo que puedan escucharlos. Por eso les cuento que estamos oyendo las sirenas de ataque aéreo en Kiev en este momento. Y aunque los ciudadanos ya están acostumbrados a escucharlas, muchos eligen ir a los refugios. Se suspendieron las sesiones en el Parlamento por un día después de que Rusia lanzara el misil hipersónico, ya que este puede llegar a cualquier lugar casi sin ser detectado. Según un comunicado de la presidencia, Zelensky sigue trabajando, pero por el momento lo hace desde el refugio antiaéreo. Por eso todo el mundo está muy nervioso aquí. Aunque las sirenas de ataque aéreo suenan casi todo el tiempo estos días, según los informes de la Fuerza Aérea Ucraniana, solo durante la última noche se dispararon 188 drones. Es una cantidad abismal. Además, ya han pasado más de 1000 días y todavía no hay ninguna manera de salir del país. No hay transporte aéreo y hay reclutamiento obligatorio. Las fuerzas salen a buscar soldados a los centros comerciales. Es muy difícil vivir aquí y la población sabe que en cualquier momento podría pasar algo. De un momento a otro, podría pasar algo que lo cambie todo. Por eso ambos bandos tratan de fortalecerse para cuando pase lo que tenga que pasar. Y todo parece indicar que con la ayuda que están recibiendo, los rusos son los que están más preparados para enfrentar lo que suceda. Por el momento, Trump no da indicios de querer intervenir en favor de Ucrania y los europeos están analizando qué tanta capacidad tienen para hacerlo. Además, sucede algo interesante cuando se evalúa la posibilidad de que haya un alto al fuego, ya sea en Ucrania o en Medio Oriente. Y es que si bien la guerra tradicional puede llegar a su fin, eso no significa que las partes vayan a abandonar otras tácticas bélicas. De hecho, creo que podrían llegar a adoptar cada vez más medidas de este tipo. ¿Te parece bien que leamos más preguntas? Creo haber visto una que tenía que ver con este tema. Claro, me ¿La parece tienes? genial. Aquí tengo un mensaje de parte de Lucy, una oyente, que dice que le gusta mucho el podcast, y de hecho parece que le fascina. Y Me la cae pregunta es bien. para ti, Richard. Dice que la semana pasada dijiste que un alto al fuego en Gaza no implicaría el final del conflicto, que es justamente de lo que estábamos hablando. Y luego pregunta qué pasaría si hubiera un alto al fuego en Medio Oriente, y si Trump terminara con la guerra en Ucrania. ¿Acaso continuaría la guerra pero de otra manera? Es exactamente de lo que estábamos hablando. Pero además, hace unos días que venimos hablando de un posible alto al fuego en Líbano, porque durante los últimos meses también hemos seguido de cerca ese conflicto. Exactamente. Lamentablemente los medios ya no tratan mucho este tema. Pero eso no significa que la gente haya dejado de exiliarse, ni que las cifras de muertos hayan disminuido. El bombardeo en Líbano continúa. Pero en las últimas Me 48 encanta horas que ha habido hablemos del mucho revuelo. conflicto en Líbano. Me parece un tópico fascinante. Es realmente interesante que exista la posibilidad de que haya un alto al fuego, porque tengo entendido que el motivo es que Hezbollah ha sido diezmado. Mataron a varios líderes de Hezbollah y también destruyeron gran parte de su armamento. En una noche a la que los oficiales militares llaman la noche de los cuchillos largos, se destruyó una gran parte de los misiles de Hezbollah y si bien todavía tienen algo de armamento de corto alcance, ese ataque significó una gran pérdida para ellos. Mataron a Hassan Nasrallah y aunque Nasrallah no haya sido el único líder de Hezbollah, sí fue él quien lo convirtió en un fenómeno mundial. Era carismático, tenía contactos internacionales y los iraníes lo adoraban. Era difícil entrevistarlo. Yo no lo vi personalmente, Yo tampoco lo conocí en persona. porque cuando empezamos con el podcast, él ya no hacía apariciones públicas. Me refiero a que aparecía en videos, pero nadie sabía dónde estaba. Ese factor hizo que su asesinato fuera extraordinario. Porque Hassan Nasrallah era una especie de fantasma que se movía de noche y por túneles y daba sus sermones desde locaciones desconocidas. Era gracioso y muy sabio. Era muy carismático. ¿Es verdad? Su muerte representó un gran golpe para Hezbollah y para su atractivo internacional, su capacidad de reclutamiento y su red de contactos, porque ya no queda ninguno de los altos líderes de la agrupación y tampoco queda demasiado armamento. Entonces, decretarán un alto al fuego, porque Israel ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y ahora es responsabilidad del Líbano decidir de qué manera van a lidiar con esta situación y quién tomará el control del país. Quizás Líbano logre salir adelante y esta sea su oportunidad de lograr un avance, pero la transición sin duda será difícil. Por otro lado, aquí está ocurriendo algo muy parecido. Los israelíes se anticipan a la asunción de Trump y por eso quieren hacer borrón y cuenta nueva. Buscan arreglar sus diferencias porque entienden que está por comenzar una nueva fase.
en la que quizás el conflicto sea con Irán. Ya veremos cómo se desarrolla eso, pero creo que tanto los israelíes como los rusos y los ucranianos están tratando de posicionarse de cara a la asunción de Trump para estar tan fuertes como sea posible. Tienes razón. Además, la semana pasada predijiste que se declararía el alto al fuego en Líbano. Y pasó exactamente lo que tú dijiste que pasaría. Gané 5 libras. Siempre ganas. Entre otras cosas, esto implica que el tema estará en agenda. Y quizás en las próximas semanas, tú y yo volvamos al Líbano para cubrir el alto al fuego. Sin embargo, creo que lo más trágico de la situación en Líbano es que los ciudadanos son extraordinarios y tienen mucho potencial. Aunque hay algo que me sorprende mucho. En 2006, el enfrentamiento con Israel duró cerca de un mes y murieron alrededor de 1000 libaneses. Desde ese momento, el conflicto no solo no ha cesado, sino que ha mantenido el potencial de agravarse mucho. Y de repente, los israelíes decidieron ponerle fin a todas las operaciones que estaban llevando a cabo en Líbano. Simplemente se retiraron y por eso quiero retomar las predicciones. Porque quiero saber qué predices tú respecto a esto. No sé si quiero dar mis predicciones, porque estoy poniendo en juego mi dinero. ¿Quieres arrancar tú? No, Dame la ventaja. Quiero escucharte a ti eso no primero, es justo. para tener una referencia. Me parece interesante hacer predicciones a largo plazo y pensar en cuáles son los finales posibles para cada conflicto. Pero tus predicciones se enfocan más en lo inmediato. Por eso vemos los resultados semana tras semana. Así que esta vez haré lo mismo que tú. Es que nuestro ritmo de vida es así. No podemos predecir cuándo vamos a tener un par de días de descanso. Dudamos de viajar a ver a nuestras familias porque puede pasar cualquier cosa. En mi opinión, los norcoreanos se van a involucrar en esta guerra. Creo que van a tener que dejar de buscar pornografía en Internet y se verán obligados a ir al campo de batalla. Los ucranianos comenzaron a interactuar con ellos y en un esfuerzo por convencerlos de que no se unan a la guerra, empezaron a usar altavoces para mandarles mensajes en coreano. Les piden que bajen las armas, que no se unan a una guerra que no es de ellos, que se unan al pueblo ucraniano y que salgan a la calle como civiles, ya que ellos no son parte del conflicto. Por el momento, no ha habido desertores y tampoco ha habido bajas, así que parece que la entrada de los norcoreanos al combate es inminente. Creo que será pronto, y esa es mi primera predicción. Por otro lado, si bien el alto al fuego en Líbano ya ha sido anunciado, aún no ha sido implementado de manera efectiva. Una vez que se anunció, el conflicto armado cesó, pero todavía falta que Hezbollah abandone el sur del territorio y que las fuerzas armadas libanesas y los civiles vuelvan a su país. Creo que recién cuando eso ocurra veremos la magnitud de la devastación, y eso nos ayudará a entender mejor en qué estado quedó la región de Gaza, porque algunas ciudades de la frontera quedaron destruidas tras la ocupación de las tropas israelíes. Así que esas son mis predicciones, que pronto tomaremos dimensión de cuán devastada quedó la zona de Gaza y que los norcoreanos se unirán al combate muy pronto. ¿Qué opinas tú? Coincido contigo. Es tu turno. Yo creo que todas las miradas están puestas en la asunción de Trump, que será el 20 de enero. Pienso que en las próximas semanas veremos a muchos países tomar posiciones estratégicas, y eso ya genera mucha frustración en los ucranianos. Por otro lado, me parece que los rusos harán todo lo posible para que Ucrania quede en una posición de gran desventaja para cuando llegue el momento de negociar. Porque saben que Trump querrá llegar a un acuerdo. De hecho, ya prometió que iba a resolver el conflicto dentro de las 24 horas posteriores a su asunción. En mi opinión, cuando ambas partes se sienten a negociar, Putin se mostrará dispuesto a llegar a un acuerdo. Les dirá que dejen de ofrecerle cualquier tipo de incentivo, como por ejemplo la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Es decir, que se mostrará dispuesto a detener sus intervenciones a cambio de que Occidente dé un paso al costado. Dirá que quiere llegar a un acuerdo, y eso es algo que ya ha dicho en otras ocasiones. Por eso creo que la situación empeorará en las próximas semanas. Es decir, que tanto Trump como Putin se mostrarán dispuestos a detener el enfrentamiento. Ambos estarán de acuerdo en que la escalada del conflicto llegó a niveles muy altos y propondrán que se termine para evitar que empeore. Mientras tanto, lo que preocupa a los ucranianos es que les den garantías de seguridad y armamento, y quieren que les aseguren su inclusión a la OTAN, porque les preocupa el futuro y saben que el fin del combate no garantiza que esto no vaya a suceder otra vez, y todo esto podría quedar afuera de las negociaciones. Tú piensas a largo plazo, y eso es algo maravilloso, pero lamentablemente, la mayoría de la gente no lo hace.
Y a Eso los es verdad. ucranianos les preocupa que Trump no haga más que salir a declarar el fin de la guerra. Que les diga que deben estar felices de que ya no haya drones atacando las ciudades, y lo estarán. Sin embargo, también les preocupará que los hayan dejado a la deriva sin ninguna garantía y que otro conflicto bélico se avecine. Como tú mencionaste en más de una ocasión, los ucranianos sienten que perdieron una oportunidad. No entienden qué más pretendía el mundo de ellos, porque la nación entera estaba dispuesta a luchar, venía peleando con vigor y estaba logrando que los rusos retrocedan. Los ucranianos sostienen que nunca recibieron el apoyo necesario, y el mundo tuvo que entender que el miedo a Rusia es más grande que el amor a Ucrania. Por eso, Ucrania está en una posición extremadamente difícil. Sin lugar a dudas, estaremos muy atentos a todas las novedades y nos volveremos a encontrar dentro de muy poco tiempo. Y a ti espero poder verte pronto, Richard. Me encantó hablar contigo. Igualmente. Gracias. Adiós.